El siguiente bloque es presentado por la Iglesia Metodista Independiente de Chile. Para la sola gloria de Dios. Dad a Dios inmortal alabanza, su merced, su verdad nos inunda. Es su gracia en prodigios fecunda, sus mercedes humildes cantad. Al Señor de señores dad gloria, Rey de reyes, poder sin segundo. Morirán los señores del mundo, mas su reino no acaba jamás. A su Hijo envió por salvarnos del pecado y la muerte inherente. De prodigios de gracia está lleno, sus mercedes humildes cantad. Por el mundo su mano nos lleva y al celeste descanso nos guía. Su bondad vivirá eterno día, cuando el mundo no exista ya más. Apreciado auditor, el Evangelio de Lucas nos narra que aquella noche en Belén, cuando nació Jesús, el Mesías prometido, una multitud de los ejércitos celestiales alabaron a Dios diciendo: Gloria en las alturas a Dios, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Lucas capítulo 2, versículos 13 y 14. Y la alabanza con que hemos iniciado nos decía: Dad a Dios inmortal alabanza, su merced, su verdad nos inunda. Es su gracia en prodigios fecunda, sus mercedes humildes cantad. Al Señor de señores dad gloria, Rey de reyes, poder sin segundo. Morirán los señores del mundo, mas su reino no acaba jamás. En nuestro podcast de hoy contaremos primeramente con una meditación devocional y sin más demora proseguiremos con el segundo capítulo del estudio sobre Cristología, conducido por el doctor Francisco Lacueva Lafarga, ya en la presencia del Señor, y quien fuera un maestro y autor de numerosas obras de estudio e interpretación bíblica. Colaboran con la lectura de porciones de la Palabra de Dios nuestros hermanos Rodolfo Reyes y José Recard. Esta serie proseguirá en nuestras próximas ediciones, por lo que desde ya los dejamos fraternalmente invitados. Dios los bendiga en gran manera. Selah. Medita en estas palabras. Una producción de la Iglesia Metodista Independiente en Chile. El advenimiento. Mateo 2, versículo 6 señala: Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. La llegada de un bebé siempre trae alegría. Jesús, el Salvador prometido, nació en un humilde pesebre en Belén, tal como fue profetizado siglos antes. Él vino al mundo como el Mesías que apacentaría al pueblo de Israel. Hijo de Dios, fue cuidado por José y María, quienes obedecieron fielmente el propósito divino. Jesús vivió para glorificar a su Padre, mostró su amor al morir por nosotros en la cruz y resucitó al tercer día. Ascendió al cielo y ha prometido regresar.
Preparémonos porque volverá para llevarnos consigo. Hoy es tiempo de recordar su advenimiento y reflexionar. ¿Lo has reconocido como tu Salvador? Él ofrece vida eterna a quienes le aceptan y creen en Él. Oremos. Padre Celestial, gracias por enviar a tu Hijo Jesús, nuestra esperanza y salvación. Ayúdanos a estar preparados para su regreso. En el nombre de Jesús. Amén. El advenimiento nos llena de esperanza y nos recuerda que Jesús, nuestro Salvador, nació, murió, resucitó y volverá por su pueblo. Aunque dentro de nosotros haya todavía alguna corrupción, haya defectos, haya pecados en los que caemos, la justicia de Cristo que está sobre nosotros nos blanquea de tal forma que Dios nos ve absolutamente limpios, Dios nos ve completamente puros, no con nuestra pureza, sino con la pureza de Jesucristo. Así veía Balaán al pueblo de Dios. Era el pueblo elegido, el pueblo del pacto, y lo veía completamente hermoso, no con la propia hermosura, sino con la hermosura que le prestaba la misericordia de Dios. De modo que Balaán, en Números 24:17, se ve forzado a profetizar, porque esta es la profecía de Propina, que en un futuro no cercano, lo dice él, una estrella saldrá de Jacob y un cetro se levantará de Israel. Verélo, mas no ahora. Lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob, y levantaráse cetro de Israel, y herirá los cantones de Moab, y destruirá a todos los hijos de Set. Comparen esto con Mateo 2, 1 y 11. Y como fue nacido Jesús en Betlehem de Judea, en días del rey Herodes, he aquí unos magos vinieron del oriente a Jerusalén, y entrando en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose, le adoraron, y abriendo sus tesoros, le ofrecieron dones, oro, e incienso, y mirra. Y Apocalipsis 22:16. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente y de la mañana. Luego tenemos 4 salmos de sentido claramente mesiánico, aparte de otros que más o menos puedan tener resonancias mesiánicas. Son estos. El 2 es el que anuncia el reinado del Mesías. Salmo 2, versículos 6 y 7. Yo empero he puesto mi rey sobre Sión, monte de mi santidad. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. El 22, sus padecimientos y su liberación. Salmos capítulo 22, versículos 16 al 18. Porque perros me han rodeado, hame cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos, ellos miran, considéranme. Partieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. El 45, su fiesta nupcial, la iglesia. Salmo 45, versículos 6 y 7. Tu trono, oh Dios, eterno y para siempre, vara de justicia la vara de tu reino. Amaste la justicia y aborreciste la maldad. Por tanto, te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de gozo sobre tus compañeros. Y el 110, su sacerdocio eterno, según el orden de Melquisedec. Salmos, capítulo 110, versículos 1 al 2 y versículo 4. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra, en tanto que pongo tus enemigos por estrado de tus pies. La vara de tu fortaleza enviará Jehová desde Sión. Domina en medio de tus enemigos.
Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Por otra parte, en Isaías 7:14 tenemos profetizado el nacimiento y su nombre. Por tanto, el mismo Señor os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y parirá hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Les voy a decir aquí una cosa, por si acaso. Cuando en Mateo 1, 22 y 23 se nos dice, para que así se cumpliese lo dicho por el profeta, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Immanuel. Es el hebreo, Im es la preposición con. Manu, nosotros. El, Dios. Immanuel. De modo que se compone de tres partes. Immanuel. Con. Nosotros, Dios. Al pie de la letra. Pues bien, cuando dice eso en Mateo, según el estilo de cumplimiento de las profecías, no quiere decir que todos los detalles del nacimiento de Jesús y de su concepción de una virgen, todos esos detalles, estuviesen ya profetizados en aquella profecía. En 7:14 está muy claro que es una doncella, no propiamente una virgen, sino una doncella que significa una muchacha casadera. Esa muchacha casadera va a concebir y va a dar a luz y le pone por nombre Immanuel. El que el Nuevo Testamento nos asegure que la Virgen lo concibió virginalmente, no quiere decir que todos esos detalles estuvieran en Isaías, porque eso no lo hubiera podido entender acá, de ninguna manera. Ni el rey ni el mismo Isaías entendieron lo que iba a venir luego en el Nuevo Testamento. Era de una manera un poco más vaga como veían los profetas estas cosas. De modo que esto es lo que quiere decir respecto del nacimiento del Mesías. Pero allí estaba profetizado. Como nos dice Pedro, en 1 de Pedro 1, en el versículo 12, es cuando dice que aquellos profetas de aquellos tiempos deseaban saber a quién se refería, a qué persona y qué circunstancias, todas estas cosas que a ellos se les escapaban. Y añade él, porque no para ellos, sino para nosotros les eran comunicadas estas cosas. De modo que ellos tenían bastante, bajo la inspiración del Espíritu Santo, en decir lo que iba a pasar, aunque no entendieran los detalles del hecho que profetizaban, porque eso estaba reservado para nosotros. En el 9:6, estamos en Isaías todavía, se profetizan los títulos mesiánicos que están emparejados en 4 dobles, ¿verdad? Admirable consejero, Dios fuerte, Padre perpetuo, príncipe de paz. Padre, no dice Padre eterno, cuidado. Lo que quiere decir allí es que perpetuamente es Padre, que todavía es más consolador. O sea, aunque es cierto que Él es eterno y que es Padre eterno, no es la eternidad lo que ahí se enfatiza, sino que siempre, constantemente es Padre, perpetuamente Padre. No hay un momento en que Él deje de ser Padre para ser juez con un hijo suyo. Perpetuamente en esa actitud de paternidad. Eso es lo que quiere decir. Seguimos en Isaías, en el capítulo 11, en los versículos del 1 al 5, tenemos la plenitud de los dones del Espíritu Santo sobre él. Tenemos allí 7 dones. Isaías capítulo 11, versículo 1. Y saldrá una vara del trono de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de fortaleza, espíritu de conocimiento y de temor por Jehová. Jeremías 23, 5, 6. He aquí que vienen los días, dice Jehová, y despertaré a David renuevo justo, y reinará rey, el cual será dichoso, y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado. Y este será su nombre, que le llamarán Jehová, justicia nuestra. Y 33, 14, 17 nos hablan del rey Mesías, que será descendiente y sucesor de David. He aquí vienen días, dice Jehová, en que yo confirmaré la palabra buena que he hablado a la casa de Israel y a la casa de Judá.
En aquellos días y en aquel tiempo haré producir a David pimpollo de justicia y hará juicio y justicia en la tierra. En aquellos días Judá será salvo y Jerusalén habitará seguramente. Y esto es lo que la llamarán: Jehová, justicia nuestra. Porque así ha dicho Jehová: no faltará a David varón que se siente sobre el trono de la casa de Israel. Daniel 7:13 profetiza acerca del Hijo del Hombre. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí en las nubes del cielo como un hijo de hombre que venía, y llegó hasta el anciano de grande edad, e hiciéronle llegar delante de él. Y en el capítulo 9, de los versículos 24 al 27, profiere la famosa profecía de las 70 semanas, dentro de las cuales les voy a decir la traducción más probable del hebreo. El Mesías será muerto y no tendrá nada. El hebreo dice, y nada para él, que es la forma de decir el no tener nada. En otras palabras, murió despojado de todo. Cuando nos fijamos en esto, y aunque sea una digresión, creo que es tan interesante, hermanos, para demostrar cómo el Señor Jesucristo vino a hacerse pobre en este mundo, de tal manera que todo lo tuvo prestado desde la cuna hasta la tumba. No tuvo nunca vivienda propia, como él decía, ni almohada donde reclinar la cabeza, ni recoveco donde refugiarse. No tenía nada. Cuando llegó a la cruz solamente tenía 3 cosas y allí las dejó. Dejó su madre a un discípulo, dejó su reino a un malhechor y dejó sus ropas a los que le crucificaron. Se quedó sin nada. Desnudo y colgado entre el cielo y la tierra como si ambos lo vomitaran. Y para que se viera así, la tierra lo había rechazado. Pero en la misma cruz Dios también le abandona. Dios el Padre le desampara. Se suelen confundir los dos verbos y no son igual. Desamparar es mucho más fuerte que abandonar. De modo que puede darse más. Mi Cristo hermoso, el aguijón de espinas padeció, quien pronunció la maldición, sufrió, mas la venció. Mi Cristo manso aguantó el desdén del burlador, perdónalos, Jesús oró por todo pecador. Jesús por gracia, amor sin par, murió en mi lugar, con pena y gozo cantaré, odiando mi pecar, a Dios siempre honraré. Ageo 2:7 nos anuncia que el nuevo templo se llenará de gloria cuando venga o el deseado de todas las naciones, que es la traducción más probable, o los tesoros de todas las naciones, que también podría ser, porque el deseado es el que trae los tesoros, también, ¿verdad? Para todas las naciones también. Ageo capítulo 2, versículo 7. Y haré temblar a todas las gentes, y vendrá el deseado de todas las gentes, y henchiré esta casa de gloria, ha dicho Jehová de los ejércitos. Después a Zacarías le fue revelado que el verdadero rey de Jerusalén entraría en ella, esto está en 9:9 de Zacarías, justo y dotado de salvación, humilde, montado en un asno. Así nos lo refieren Mateo 21:5 y Juan 12:15. Mateo capítulo 21 versículo 5. Decid a la hija de Sión: he aquí, tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna y sobre un pollino, hijo de animal de yugo. Juan capítulo 12,
versículos 15 al 16. No temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene, sentado sobre un pollino de asna. Estas cosas no las entendieron sus discípulos de primero, empero, cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas de él y que le hicieron estas cosas. Y ahora les voy a decir una cosa, porque yo lo he oído a muchos decir que el entrar en Jerusalén montado en un asno fue un signo de mansedumbre y humildad. En realidad, para un judío, y se ve claramente en el Antiguo Testamento, la nobleza y los reyes entraban montados en asnos. El caballo no era un animal de paz ni un animal de nobleza, era un animal de milicia, era el animal de la guerra. Y por eso ya en el Deuteronomio Dios les había prohibido a los israelitas que adquiriesen muchos caballos o muchos carros, como diciéndoles no os quiero como pueblo de guerra, sino como pueblo de paz. Mientras a vosotros no os ataquen, vosotros no vais a hacer eso. De modo que el no entrar sobre un caballo no quiere decir que por entrar con un asno fuese de más humildad. No era la manera de entrar. Y entraba como el rey Mesías y por eso le estaban saludando. No lo tuvieron a menos porque entrara montado en un asno, ¿no? En realidad estaba cumpliendo lo que se cumplía en el Antiguo Testamento, según mandato de Dios. Y finalmente Malaquías predice la aparición del precursor y del propio Mesías del modo siguiente. Está en Malaquías 3:1. He aquí, yo envío a mi mensajero, y él preparará el camino delante de mí. Y vendrá de repente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el mensajero del pacto en quien vosotros os complacéis. Segundo punto. Quizá lo más notable de todas estas profecías es que, combinando la de Isaías 53 con la de Daniel 7, el propio Jesús identificó al siervo sufriente de Isaías con el Mesías triunfante de Daniel. Y vean estos versículos en el Nuevo Testamento. Mateo 17, 22 y 23. Y estando ellos en Galilea, Jesús les dijo: El Hijo de Hombre será entregado en manos de hombres, y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. En el mismo Mateo, capítulo 20, versículos 18 y 19. He aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los príncipes de los sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan y azoten y crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Y en el capítulo 26, versículo 64. Mateo capítulo 26, versículos 62 al 64. Y levantándose el pontífice le dijo: ¿No respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Respondiendo el pontífice le dijo: Te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si eres tú el Cristo, Hijo de Dios. Jesús le dijo: Tú lo has dicho, y aún os digo, que desde ahora habéis de ver al Hijo del Hombre sentado a la diestra de la potencia de Dios, y que viene en las nubes del cielo. Y todos los paralelos de los otros dos evangelios sinópticos que son Marcos y Lucas. Pero sí quiero recalcar el 64, porque lo dice Jesucristo respondiendo. Ya recuerdan que Jesucristo estaba callado, hasta que el sumo sacerdote le conjuró: yo te conjuro por el Dios vivo que me digas si tú eres el Cristo, Dios. Entonces Jesucristo no tuvo más remedio que contestar. Y ya de paso, hermanos, les digo, en esa polémica que hay, si un cristiano debe jurar o no debe jurar, o tal o cual, o cuando sea llevado hasta los tribunales, que Jesucristo nos dio ejemplo, porque precisamente la única vez que soltó los labios fue para una conjuración que le hicieron en el tribunal competente. Aunque era un tribunal impío y corrompido, la representación estaba en él. ¿Recuerdan aquello otro que se nos cuenta en Hechos del apóstol Pablo? Cuando dijo: Dios te golpea a ti,
para que blanqueara, sin darse cuenta de que era el sumo sacerdote a quien le hablaba. Porque estaba juntamente el general, el tribuno y tal, y él, con la vista que tenía, nos dice, no encuentro que le dijeron, oye, pero así le hablas al sumo pontífice de nuestro pueblo. Ay, perdón, yo no me había dado cuenta de qué era. Y citó hasta el texto del Antiguo Testamento en que dijo, no insultarás al jefe del pueblo. De modo que una cosa es la representación, que Jesucristo la respetó abriendo la boca. ¿Pero para qué? Para decirle, sí, tú lo has dicho, que es la manera hebrea de decir, tienes razón. Tú lo has dicho, y aún te voy a añadir. Llegará el día en que veréis al Hijo del Hombre venir en las nubes. ¡Qué cosa tan tremenda! ¡Ha blasfemado! ¿Para qué queremos oír más? Dice. Lo entendieron bien, ¿no? Lo entendieron bien. Pero ¿qué le pasará a Anás y a Caifás? ¿Qué les pasará cuando vean la verdad? Cuando vean la verdad, antes de ir al infierno. Qué terrible tiene que ser eso. La confusión de los escribas y fariseos del tiempo de Jesús, la del pueblo en general, la de los mismos discípulos de Jesús y la de los rabinos posteriores se debió a que no supieron unir en una sola persona lo de Isaías 53 y lo de Daniel 7. Y llegaron a la conclusión de que habría dos Mesías. El hijo de José, como le llamaban, sufriente, el hijo de David, triunfante. Así que al aclamar a Jesús como hijo de David, ya se sabía a quién estaban aclamando, esperando de él un rey triunfante. Véase, por ejemplo, Juan 6:15, que es donde después de la multiplicación de los panes aquella gente dijo, ya está aquí, este es el Mesías, que ha hecho una maravilla como esta. Y dice, pero él, viendo que querían arrebatarle, o sea, cogerle por la fuerza, y hacerle rey, se escapó y se fue a un monte. ¿Por qué? Ahora veremos. Al aclamar a Jesús como hijo de David y esperar de él un rey triunfante, estaban haciendo muy mala propaganda del Señor. Y esta es la razón por la que Jesús quería impedir que aquellos a quienes curaba, y aun los mismos demonios, propagasen que Él era el Cristo, que Él era el Mesías. Quizá habrán oído a predicadores que dicen, ¿ves? Que hasta los mismos demonios proclamaban que Jesús era el Mesías. Y qué mala propaganda le hacían. ¿Por qué les decía Jesucristo callad? Porque le estaban estorbando toda la obra de predicación que hacía. El pueblo judío, en las condiciones en que se hallaba, esperaba un Mesías glorioso, triunfante, político social, de todo, que les sacase del yugo de los romanos y les llevase a una prosperidad material. Jesús no tenía ese plan de parte del Padre en aquel momento. Y todo lo que él le quisiera llevar, como hizo el demonio en el desierto, que también quería hacer lo mismo, milagritos y tal, y todo el mundo verá y te ensalzarán como rey por el camino de la gloria. No, él por el camino de la cruz hay que ir a la gloria, por el camino de la cruz. Él tenía que obedecer el plan del Padre, no el plan del diablo. Y los que curaba a Jesucristo y les decía, no lo digas a nadie, eran unos desobedientes que proclamaban lo que Cristo les había prohibido, porque sabía que todos aquellos que oyeran aquello iban a aumentar todavía la idea falsa que tenían del Mesías. De modo que todos ellos estaban obrando malamente. Está claro, por ejemplo, el leproso de Marcos 1, 43 al 45. Le dice, no lo digas a nadie, y lo divulga por todas las partes. Porque sabía Jesucristo, lo tengo subrayado aquí, lo habían de interpretar mal. Triunfar sin sufrir. Véase Juan 12:34. Él está hablando del grano de trigo, si no es sepultado en la tierra no puede dar fruto, etcétera. Al Cristo puro Dios juzgó, con justicia lo quebró, mi culpa el Hijo la llevó, y Dios lo castigó. Mi Cristo fuerte reinará, el Cordero en majestad, hoy vive y pronto volverá. Vencida es la maldad, Jesús por gracia, amor sin par, murió en mi lugar, con pena y gozo
Y aquí concluye nuestro programa de hoy. Los dejamos cordialmente invitados a nuestra próxima edición de Palabra Fiel, para ser más edificados, equipados y establecidos en la fe que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. El Señor les bendiga.